Vamos a provocar a que las nubes desciendan esta noche. Eva Suatuayama. Eva Suatuayama. Sopla Jehová. Jehová dice. Levantamos bandera en este lugar en esta noche, Dios mío. Abre tu boca y adóralo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Voy a ser conciso y preciso en este tiempo. Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el versículo 19. Cuando usted lo tenga, levanta su mano y dice: gloria a Dios. Libro del Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 13 al 19. Cuando usted lo tenga, dice aleluya. Si todos lo tenemos, vamos a leer las escrituras honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Libro de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 19. Y a su letra dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y otro alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dale fuerte aplauso al Señor. Yo creo que usted quede viendo a dos hermanos, no importa si lo conoce o no lo conoce, véalo a los ojos y dígale: el mayor principio para edificar la iglesia. Vamos, si usted busca a alguien que no conoce, mucho mejor. No busque al que conoce, vea a la cara que usted nunca ha visto o que lo ha visto poco. Vaya, tóquelo, quédele viendo, dígale: el mayor principio para edificar la iglesia, dígale. Queremos predicar bajo ese tema, porque ciertamente, tome su asiento, hay muchos principios a la hora de edificar una iglesia. Pero hoy quiero enfocarme en el que yo considero como ministro que es el mayor principio. Escuchen bien. Y hoy la iglesia Jehová Nisi se ha establecido en este lugar, y se ha establecido con el objetivo de ensanchar nuestras estacas y nuestro territorio. No hemos venido aquí para volver atrás, hemos venido para seguir adelante. Somos una iglesia que hemos sido llamada a conquistar. Y hoy hemos venido a levantar bandera, estandarte, decirle a esta comunidad, a este barrio, que hay oportunidad, que hay solución todavía, que mientras hay vida, hay esperanza.
pastor, hoy vamos a hablar acerca de el mayor principio para edificar la iglesia. Ciertamente, como decía anteriormente, hay muchos principios, pero hoy yo considero que este principio del que vamos a hablar es el mayor de ellos. No digo mandamiento, porque el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Estoy hablando de principios para establecer, para afirmar, para edificar la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús no son las cuatro paredes. La iglesia de Jesús son todos aquellos que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y que estamos esperando que la trompeta suene. ¿Aló? Y quiero comenzar con esto, porque en el capítulo 16, verso 13, hay una historia bien llamativa. Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y le hace una pregunta. Hay una pregunta que le hace a su discípulo y le dice Jesús a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ve a los discípulos y le dice: ustedes están aquí conmigo, ustedes han escuchado en estas regiones, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo?, le dice el maestro. Y ellos inmediatamente contestan, porque se hablaba mucho acerca del maestro, porque el maestro no podía llegar a una ciudad, a una aldea y pasar desapercibido, porque donde el maestro llegaba ocurrían cosas sobrenaturales. Y la gente hablaba mucho acerca de Jesús, pero le hace la pregunta a los discípulos y ellos le responden en el verso 14. Uno dicen que eres Juan el Bautista, otro dicen que eres Elías, otro que eres Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Había gente hablando de Jesús, pero no había gente hablando de Jesús correctamente, sino erradamente. Porque algunos miraban a Jesús y miraban los prodigios y miraban el respaldo y miraban que Dios estaba con él y decían: este es Jeremías. Otros decían: este es Elías. Otros decían: este es un profeta. Y comenzaban a hablar. Pero vea bien, yo quiero enfocarme, porque hoy yo he venido a este lugar a hacerle una pregunta a la iglesia Jehová Nissi. Hoy Jehová Nissi está comenzando. Hoy es el primer culto como iglesia. Estamos dando inicio a esta iglesia acá. Y el Señor escucha a los discípulos, y los discípulos le responden que algunos decían muchas cosas, pero hay otra pregunta que el Señor introduce en medio de la primera pregunta. Porque Jesús estaba interesado en lo que estaban con él, opinaban acerca de quién era él. Escuche bien esto. Él les dijo, verso 15: ¿y vosotros quién decís que soy? Primero le pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y después le dice el Señor: ¿y ustedes quién dice que soy? Son dos preguntas relacionadas pero diferentes. Porque una pregunta la hace relacionada a la gente que no estaba con él, y la otra pregunta es relacionada a la gente que había creído en él. Ahora yo pregunto a la iglesia Jehová Nissi: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No escucho a nadie aquí. ¿Quién es Jesús? Escuche bien lo que responde Pedro. Escuche bien lo que responde Pedro. Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. Y después añade a eso: el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor se sintió que había algo de parte de Dios en Pedro, y le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Aló? Hay mucha gente hablando de Jesús en este tiempo, pero hablan de Jesús como el de los milagros. Hablan de Jesús como el que va a
solventar una deuda. Hablan de Jesús. ¿Quién le pregunta a uno quién dice quién es Jesús para usted? El que me va a restaurar mi matrimonio. ¿Quién dice Jesús que el que me va a saldar mis cuentas? ¿Quién dice usted que Jesús el que me va a hacer que mi hijo se convierta? Como estaba diciendo la gente. Pero hoy yo quiero decirte que tenemos que afirmarnos con la confesión de Pedro. Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué significa esa afirmación? Eso significa lo que Pedro estaba diciendo: yo no me voy a preocupar por lo que tenga necesidad. Si mi familia no ha sido restaurada, yo lo que necesito es conocer quién es Cristo. Porque cuando yo conozco quién es Cristo, todo lo demás se va a añadir. Porque Él tiene poder para restaurar. Él formó desde el vientre de la madre al ser humano, y así como lo formó, lo puede transformar.